Buenos días. Gracias a SEI por la invitación. Para mí es un placer tratar de moderar a Ernesto en este panel de la importancia de la productividad en la construcción para actividad inmobiliaria. Para los que no conocen a Ernesto, Ernesto es boliviano, ingeniero civil de la Católica, magíster en Administración de la Universidad del Pacífico, por 25 años profesor de productividad en el MDI y fundador en Chile de Bain y Inmobiliaria Todos los Santos, ya hace 30 años, y en Perú de Cumbres, hace 15 años, donde también es fundador y presidente. En lo personal, yo he sido testigo, digamos, de la calidad personal, digamos, de Ernesto, de su excelencia profesional. Trabajé con él cerca de 6 años en Chile. En Perú también trabajamos juntos en los inicios de Vesco, junto con Coinsa, en los primeros proyectos que se hacían aquí en Lima de mi vivienda. Frases, digamos, que yo me llevo de Ernesto de esos años, digamos, trabajando juntos, esto de hacer la torta más grande para después compartirla con la gente, con los clientes. Insistía mucho en esto, digamos, de los talentos, el compromiso que implica, digamos, los talentos que uno tiene en poderlos compartir y hacerlos crecer. Y en lo que de repente, digamos, cuando me tocó dejar de trabajar con él, esta discusión sobre ser cabeza de ratón o cola de león. Hoy día Ernesto, en mi opinión, es un león, tiene ya, digamos, más de 35.000 viviendas entregadas, trabaja tanto en Chile, Perú, como también en Brasil, Panamá y entiendo que próximamente en Estados Unidos. Sin más, los dejo con Ernesto Valle. Buenos días con todos. Primero, agradecer a la Asociación de Empresas Inmobiliarias por haberme invitado a compartir mi experiencia con ustedes, a Javier por excederse en la presentación. Yo un poco les voy a comentar la experiencia. Es un cambio disruptivo, más allá que la colaboración eficaz, porque van a ver ustedes, es aplicable solo a viviendas, no a contratos generales, pero vamos a mirar de qué se trata. Vamos a hablar de productividad, y la productividad la podemos definir con 3 palabras: hacer más con menos. Eso es lo que vamos a tratar de hacer nosotros. Tenemos que tener claro que la productividad es la fuente de riqueza inagotable para el desarrollo de las naciones. Antes las naciones se desarrollaban si tenían petróleo, si tenían minería, si tenían pesca, si tenían guano. La productividad hoy día, y lo vemos en muchos países asiáticos, es realmente la fuente de riqueza inagotable, y es a donde tenemos que caminar todo. Tenemos que tener muy claro que es imposible entrar al círculo virtuoso de la productividad si es que no nos preocupamos de que la prosperidad que genera esta productividad sea compartido por todos. Ese compartir con todos es básico, porque si no existe, a la larga no hay prosperidad para nadie. Y eso es muchas veces lo que trunca el camino a la productividad. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque si no somos capaces, como bien dijo Javier, de compartir los mayores frutos de la productividad, a la larga no va a haber productividad para nadie, va a haber insatisfacción, ¿no? Entonces, si no somos capaces de entrar al círculo virtuoso de la productividad, nos vamos a quedar siempre como una nación subdesarrollada, ¿no? El subdesarrollo es no tener lo suficiente para vivir dignamente. El desarrollo es tener lo suficiente para vivir dignamente. Y eso se obtiene siendo un país más productivo. No viene del cielo, ¿no? Entonces, yo sostengo que la productividad constituye una obligación moral de toda persona. Muchas veces la gente cree que cuando uno está buscando ser productivo, está buscando tener más para atesorar, pero no. La productividad debe ser una obligación moral de toda persona. ¿Por qué? Porque si nosotros nos falta productividad, significa que estamos usando más recursos de los que necesitamos. Más o menos, no sé, estoy usando más recursos. Y si estoy usando más recursos de los que necesito,
estoy privando a las futuras generaciones de esos recursos, porque los estoy empleando innecesariamente. Después, si yo estoy usando más recursos, significa que mi gente va a tener que poner más recursos en lo que estoy haciendo, va a trabajar más, innecesariamente. Entonces, vamos a ver de que tengo dos cosas. Uso más recursos y trabajo más, ¿no? ¿Y qué pasa si uso más recursos y trabajo más? Indudablemente, mis costos van a ser mayores. Pese a que los precios no dependen de los costos, la única referencia que tiene un precio con el costo es que uno quiebre, o sea, el precio lo pone el mercado, ¿no? Pero si yo no soy capaz de tener el precio acorde a lo que me paga el mercado, quiebro, ¿no? Pero en general, como en nuestro segmento todos estamos más o menos en la productividad, seguimos poniendo el precio en función al costo, que esa es una cosa que ya no se da en la industria automotriz y en otros lados. Pero en la construcción todavía ponemos el precio en función al costo. O sea, eso es un subdesarrollo que traemos en la construcción, ¿no? Entonces, si mis costos son mayores, en general, mis precios van a ser mayores, y eso genera que menos gente pueda acceder a mi producto. Y yo lo que estoy tratando de hacer es vivienda, que es una necesidad básica y que tengo que dársela a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, si yo no soy productivo, no estoy siendo una persona de bien, ¿no? Estoy siendo una persona, al final, perversa. Entonces, esa es una de las primeras cosas que uno tiene que tener claro. Y llegar a la productividad implica compartir con todos. Si no hay prosperidad para todos, a la larga no hay prosperidad para nadie. Esa es la frase que ustedes tienen que llevarse de este seminario. Aquí podría cerrar e irme, pero hay que avanzar un poquito más, ¿no? Como decía Javier, siempre he sostenido que no debemos pretender el mayor pedazo de la torta para nosotros, que es realmente lo que muchas veces pasa, ¿no? No quiero dar el precio, tengo el contrato bajo el cajón como una pistola, todo lo que hemos escuchado. Porque todo el mundo está peleando para llevarse el mayor pedazo de la torta. Lo que nos han hablado de lo colaborativo es que entre todos nos sentemos para hacer la torta más grande. Eso es lo que están haciendo, ¿no? Entonces debemos siempre buscar hacer la torta más grande para luego poder compartir entre todos los involucrados un mayor pedazo de la torta para cada uno de ellos. Pero no solo simplemente es el mandante, los contratistas, los diseñadores, hasta los obreros, ¿no? Por ahí dicen que en Chile hubo un estallido social hace 5 años, pero antes hubo una primavera árabe y también hemos visto quemarse París. O sea, si nosotros no somos capaces de compartir, vamos a tener insatisfacción, vamos a tener inestabilidad y al final vamos a estar mal. Entonces, eso es una de las cosas básicas que hay que tener presente. Ahora, vamos a hablar de la productividad en el área inmobiliaria, ¿no? Y como yo dije, hacer más con menos, vamos a ver qué uso en la inmobiliaria. Compro un terreno, estoy diciendo que cuesta aproximadamente el 17%, eso varía según el precio del producto que esté vendiendo, la ubicación y el país, ¿no? Tengo que pagar proyectos y permisos, 5%, también puede variar más o menos por ahí. Y la construcción, si lo afirmaron antes, no lo he dicho yo, 50%. Después vendrá la administración, 5%, los gastos de comercialización, porque tenemos que vender lo que hagamos, imprevistos y el margen. O sea, eso más o menos es el perfil de cualquier proyecto inmobiliario, un poco más, un poco menos, en general. Entonces, si yo veo esos números, la pregunta es, ¿en qué me tengo que preocupar para ser más productivo? Bueno, ya lo decían en la charla pasada también, en la construcción, es lo que marca, ¿no? Entonces, tengo que poner mi atención en la construcción. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué recursos usa la construcción? ¿No? Materiales, un 30%, mano de obra, un 25%, subcontrato, otro 25%, que incluye mano de obra también, maquinaria, administración de la obra, administración central y el margen de la empresa. Si nosotros vemos esos números, ¿de qué tenemos que preocuparnos? Muchas veces cuando hago clase la gente me dice, los materiales, porque son 30. Yo le digo, sí, pero son más de 250 materiales. Y el material que más pesa dentro de los materiales no va a pesar más del 5%. O sea, es el 5% de 30.
¿De qué tenemos que preocuparnos? De la mano de obra. Porque además la mano de obra es la que maneja todo. Es la que puede desperdiciar los materiales, es la que se puede demorar más. Entonces, es de lo que tenemos que preocuparnos. ¿Cómo está la mano de obra en nuestros productos? ¿No? ¿Cuál es nuestra productividad? De acuerdo a estudios de mercados es del orden del 30% o menos. Y de acuerdo a estudios internacionales, el óptimo sería 60%. ¿No? Entonces, ahí cabe la pregunta, ¿estamos usando el doble de la mano de obra que requerimos? Y la respuesta es que sí. Estamos usando el doble de la mano de obra que requerimos. O sea, si nosotros nos preocupamos de trabajar la mano de obra, vamos a poder ser más productivos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo logro llegar a ser el doble de productivo? Significa que mi mano de obra en vez de 25% va a ser 12,5%, ¿no? Significa que mi margen en vez de ser 8 va a ser 20,5%, porque ¿a dónde se va? ¿No? Entonces, 2.5 veces nuestro margen. Entonces, yo siempre pregunto, ¿es esto posible? Y en mis clases siempre me dicen, sí, porque tú lo estás diciendo. Pero yo digo que no es posible, porque se olvidaron una parte que dije. Yo dije, ahorré el 12,5 y me lo metí al bolsillo yo como constructora para tener 2.5 o 6 veces más mi margen. Y eso es imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque yo les preguntaría a todos ustedes, ¿ustedes trabajarían más, entre comillas, sin que les paguen más? ¿Producirían más sin que les paguen más? Si ese pelado gordito se va a llevar todo mi excedente, no le doy nada más, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede y por eso no llegamos más lejos. Porque no somos capaces de compartir, porque somos egoístas y porque estamos viendo el corto plazo. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Y vamos a ver, bueno, ya en la charla anterior ha sido muy inteligente lo que han puesto, porque por lo menos a nivel macro lo plantearon que se está haciendo. Pero vamos a ver que mi propuesta es mucho más disruptiva todavía para lo que es la vivienda, ¿no? Entonces, el aumento al doble de la productividad de nuestros colaboradores es posible, pero si compartimos con ellos los resultados que corresponden. Entonces, cuando yo a un trabajador le digo, oye, tú pones 8 metros cuadrados de cerámico, tienes que poner 16. Entonces, el trabajador podría decirme, ¿tienes que pagarme el doble? No, porque no te cuesta el doble de esfuerzo poner los 16, porque yo te voy a dar sistemas, te voy a dar logística, te voy a dar maquinaria y te voy a dar la posibilidad de que lo pongas siempre, que eso no existe en el mercado. Entonces yo le voy a generar las condiciones. Y además él no es que vaya a trabajar como un negrito así a toda velocidad, con esas ardillitas que dan vuelta, ¿no? Va a trabajar normalmente, va a dejar de practicar el verbo vivir mucho, o sea, y va a tener que trabajar. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque si bien el aumento de productividad al doble es posible, no es instantáneo, es paulatino, es largo plazo. ¿Y qué sucede? Nadie de nosotros piensa en largo plazo, porque piensa en la obra. Y en una obra no se da. Se los doy firmado donde quieran. 100, 120 departamentos no se da. Yo la primera vez que tuve la oportunidad de aplicar esto, Javier Salazar era mi residente, y habíamos planificado hacer 4 departamentos al día. La primera semana, ¿cuántos departamentos hicimos? 4. El de un día. La segunda semana, 8, 12. ¿Cuándo llegamos a 4 departamentos al día? El departamento número 220. Menos mal que la obra tenía 560 departamentos. Esa era la suerte que tuvimos. De hecho, era una obra por encargo. Y al mes ya me decían que cambie mi sistema, que subcontrate, que yo hacía todo por la casa. Pero bueno, a Dios gracias, yo hacía mis números y decía, si hago todo lo que me piden, quiebro. ¿Qué prefiero, quebrar hoy día o quebrar al final? Me aguanto y si quiebro, quiebro al final. Y al final no quebramos. Y nació lo que le estoy contando ahora, ¿no? Entonces, cuando una industria en general aumenta su productividad, los precios bajan y las especificaciones suben. Y si no me creen, miren los automóviles, miren todos los electrodomésticos, y los que son más viejos como yo, pregúntense cuánto costaban hace 20 años en relación a los ingresos de las personas. Y van a ver que todas estas cosas han mejorado sus especificaciones y han bajado sus precios porque son industrias más productivas.
¿Y qué ha pasado en la construcción? Sigue y sigue y sigue subiendo los precios, ¿no? ¿Qué ha pasado en la industria automotriz? Cada vez los autos tienen más chiches, como les decimos, y cuestan menos. Se han democratizado más los autos. Entonces, ¿qué pasa? En la construcción nadie se preocupa de la productividad en los últimos 50 años. No se ha hecho nada. Y no, o sea, si nosotros miramos bien, se ha hecho mucho, ¿no? Hay Lean Construction Institute, la Universidad de Stanford ha hecho métodos de diseño virtual, Georgia Tech también. Se ha trabajado bastante. Se ha tratado de asimilar el método de producción Toyota, que ese es el SPT, ¿no? El sistema de producción Toyota, a la construcción. Eso es lo que ha tratado de hacer Lean mayormente, ¿no? Y no hemos tenido los resultados de la industria. Y aquí viene ya una conclusión mía, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros estamos usando las herramientas apropiadas, pero sobre un modelo equivocado, ¿no? Si yo uso una llave de rueda para meter un clavo, no voy a ser eficiente. Pero que la industria automotriz lo usa, sí, pero no mete clavos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer a mi juicio, ¿no? Si yo quiero mejorar la productividad en la construcción, tengo que cambiar mi modelo de operación. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo es mi modelo de construcción? A pedido y por proyecto, ¿no? Con un diseño particular, específico para cada proyecto. Y los arquitectos, como se honran mucho, no repiten un proyecto del otro porque tienen que ser originales, y está bien, son formados en las escuelas de arte, ¿no? Mis trabajadores no tienen continuidad, porque van de un proyecto a otro. Entonces, ¿cómo vive un trabajador de construcción? ¿Cuál es el nivel de ansiedad que tiene? ¿Cuándo tiene vacaciones? ¿Qué seguridad le puede ofrecer a su familia? Ese es el entorno en que estamos trabajando, ¿no? Sin mayor uso de maquinarias específicas. ¿Cómo voy a comprar máquinas si hoy día voy a hacer un colegio, mañana voy a hacer una universidad, después voy a hacer casas y después voy a hacer, no sé, pues un centro comercial? ¿Qué máquina compro? Mínima renovación de materiales, poca capacitación de sus actores. ¿Quién capacita a sus obreros? Nadie. Si se van a ir para otro lado, los mismos profesionales en muchos lados son fusibles, se terminan la obra y se van. Entonces, no hay capacitación de la gente. Entonces, es un modelo artesanal. Y, lamentablemente, seguimos trabajando en el año 2024 en un sistema artesanal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que industrializar la construcción. Entonces, ¿cuáles son las características de la industria, ¿no? Entonces, ¿qué implica? O sea, ver qué hace la industria y cómo lo puedo aplicar a la construcción, ¿no? La industria trabaja con productos repetitivos, o sea, y hoy día los autos, en los años 60, los que pueden ser viejos también, cada año cambiaban el modelo del auto. Hoy día los autos cambian de modelo cada 10 años y les van haciendo arreglitos, pero no los cambian, ¿no? Procesos de transformación constantes y continuos en el tiempo. No hago un lote de autos y después, no, la demanda está mal y dejo hacer autos y cierro la fábrica. Eso hacemos los constructores, los inmobiliarios. El ciclo está malo, dejamos de construir, ¿no? Los procesos se realizan en una fábrica, en una línea de producción que tiene condiciones de seguridad definidas, tiene una secuencia de trabajar establecida y tiene una sincronización en los procesos que lo da la misma línea de producción, ¿no? Y están con un permanente enfoque en la mejora continua porque siguen haciendo lo mismo todos los años. Y esa no es nuestra realidad. Nosotros estamos buscando sacar la mayor cantidad de plata que se puede de la primera obra que hemos contratado porque no sabemos qué vamos a hacer el siguiente año. Entonces, desde el año 2000, la empresa familiar que comentó Javier, que constituimos el año 94, y eso es bien importante, desde una situación económica muy adversa, empezamos a industrializar la construcción. Teníamos la experiencia de haber hecho estos 560 departamentos y 2 proyectos más masivos. Entonces, nuestro único cliente quebró y yo estaba en Chile donde no conocía a nadie. Entonces era una situación muy adversa, entonces uno tiene que reinventarse, entonces vamos a hacerlo. A Dios gracias también, por ese año, Javier ya había venido a trabajar a Vesco y dijo, oye, ¿por qué no hacemos vivienda social?
Y vinimos, trabajamos y sacamos con éxito Jardines Aramburú la primera etapa, 480 departamentos. Había tanto miedo que se sacaron 40 departamentos en la primera venta y se vendieron en un fin de semana. Y después se hicieron 500 departamentos más. Después vino San José, me invitó a hacer Condominio del Aire, después Parque La Huaca, proyectos que se concibieron y se construyeron bajo este sistema. Y finalmente de ahí me invitaron otras empresas, pero como yo ya había superado mi condición adversa, dije yo entro como socio. Y a partir de ahí aquí sigo trabajando como socio, me invitó ENACO, me invitó COINSA y seguimos trabajando, ¿no? O sea, se ha exportado el sistema acá y ha llegado a funcionar de alguna manera. Entonces, ¿en qué consistió nuestro sistema? Entonces, yo dejé de ser una empresa constructora. Yo dejé de ser un desarrollador inmobiliario. ¿Y qué soy yo ahora? Me transformé en una fábrica de viviendas económicas. ¿Y qué significa ser una fábrica? Tengo producción constante. Vino la crisis del 2008, porque eso empezó el 2000. Nadie de mis mandantes construía y yo seguí construyendo. Sin banco, nada. 2.000 viviendas, no paré. Han venido crisis y no he parado. O sea, hay que seguir. Hay tiempos buenos, hay tiempos malos. Pregúntele si el agricultor trabaja siempre, todas las fábricas trabajan siempre. ¿Por qué vamos a trabajar puntualmente? Y eso nos genera una cantidad de eficiencias terribles. ¿Qué hemos conseguido en los 25 años al usar este sistema? O sea, de ser un constructor local en Chile y poco conocido, he llegado a ser un actor internacional relevante. Y no es porque yo sea Cristóbal Colón que voy a colonizar otras tierras. Vienen, me invitan, yo voy, porque quieren aplicar el sistema. Y así he ido llegando a los distintos países que me ha tocado llegar. ¿Y qué hemos entregado en estos 25 años? ¿No? Hoy día entrego 2.500 viviendas al año en 3 países, ¿no? Para personas de bajos recursos. A la fecha hemos entregado 35.000 viviendas en los últimos 25 años. Doy trabajo continuo, porque todos tienen trabajo continuo, a 1.500 personas que pueden desarrollar su vida programando vacaciones, programando obreros, que participan en los resultados también, ¿no? Me ha permitido también, como se manejan las cosas, tener inversiones que en los próximos 5 años me van a permitir estar en 6 países, estar entregando 5.000 viviendas anuales y estar entregando trabajo a 3.000 personas, ¿no? Eso es un poco lo que se ha logrado con esto. Ahora la pregunta es, ¿cómo? Vamos a decir el cómo, ¿no? ¿Cómo se logran estos resultados? Primero, tener claro que no soy ni constructora ni desarrollo inmobiliario, soy una fábrica de viviendas económicas y yo siempre digo dignas para sus usuarios. Ese apellido que le puse, se lo puse después, era para que la gente no piense que porque ser económica tiene que ser cualquier cosa, sino tengo que cada vez compartir también con esas personas de escasos recursos la productividad y entregarle mejoras, así tenga precio tope, porque a veces el producto de vivienda económica tiene precio tope. Entonces, ese es el concepto básico. ¿Qué implica ser una fábrica de viviendas económicas? Visión de largo plazo. No estoy viendo la obra, estoy viendo 5 o 10 años, ¿no? Eso es lo primero que se tiene que hacer, no es una cosa puntual. 5 o 10 años, menos de eso no. Me invitaron a Panamá, yo dije, perfecto, yo vengo todo. Hay que invertir $1 millón para comprar equipo, hay que comprar la tierra y tenemos que tener trabajo para 5 años. Si no, no vengo. Entonces, es una visión de largo plazo, porque es una operación continua, es una fábrica lo que se monta. Y todo el equipo se deprecia realmente en 2 años, pero para sacarle el jugo tiene que ser 5 años, porque sirve 5 años, se paga en 2 años, ¿no? Entonces, y como digo, la oferta está baja, yo sigo construyendo, porque hoy día la oferta en Chile está complicada. ¿Qué estoy pensando hacer? Si voy a tener que parar mis obras, voy a hacer multifamilies. Y tengo la capacidad económica, porque hemos manejado, de hacer multifamilies y quedárnoslos como familia, ¿no? Mis hijos están felices porque dicen, hoy ya aseguramos la renta sin trabajar, ¿no? Pero uno tiene que reverse. El año 2008 nos tiramos a la piscina con todo, sin decir, oye, me dejo un guardadito por si acaso, no, con todo. Y salimos adelante. Entonces ahí tenemos
como digo, esta es una foto de una zona de Santiago, donde estamos viendo, tengo 4 proyectos, ¿no? 3 terminados y uno que estoy desarrollando, porque tengo que comprar harto terreno para tener la fábrica funcionando. Y si uno ve un poco la obra, también se nota una cierta secuencia, porque todo, yo dije, las fábricas son secuencia y sincronización. Ese es el principio. Y eso es lo que tenemos que imponer en nuestras obras, ¿no? ¿Qué más significa? Tener claro a qué segmento me voy a orientar, para qué productos voy a ofrecer. Entonces yo ahí dije, el que no falla es el segmento de la vivienda económica. Porque incluso si el país está mal, el gobierno va a fomentar, porque eso ayuda a que el país mejore. Y ustedes miren y lean en el mundo el déficit de vivienda económica que hay en todos los países de Europa y en los países desarrollados de vivienda económica es enorme. Entonces hay demanda infinita en todos lados. Hay que llegar a que tenga un precio que la gente lo pueda comprar. Y eso se logra con productividad. Entonces yo definí mi producto de vivienda económica, tengo solo 4 planos, que es lo único que hago. O sea, eso es lo que hago más barato, o sea, uno le llamo B5, otro le llamo S5, ¿no? Después vamos a ver que vuelvo a tener el S5, un poquito más, con más maquillaje, y tengo un S6, que era 5 o 6 el número de camas que tienen, que significa B básico, un baño, S superior con 2 baños, y bueno, como en algún momento uno se agranda, dije ya, voy a hacer un X, ¿no? Y hice un X6 donde, ¿cuál es la diferencia? La cocina mide 20 centímetros más, el estar comedor 20 centímetros más y el dormitorio principal 30 centímetros más. Y como es un producto que lo hago desde el año 2011, yo les puedo dar las dimensiones de todos los materiales, de cada uno y cuánto material entra en cada uno de esos elementos. Y con esos 4 productos hago todos mis edificios, que no son tan aburridos, ¿no? Ahí tengo combinado en 4 departamentos por planta para hacer 4 o 5 pisos. Cuando me quiero ir a mediana altura, abro un poquito más y le pongo un ascensor, ¿no? Y si quiero hacer edificios de más altura, también estandaricé la zona de ascensores y todo, y combino solo con esos tipos de departamentos. O sea, tengo 4 productos, pero que me permiten hacer variadas composiciones, como lo vamos a ver en las fotos, ¿no? ¿Qué tengo que buscar? Una plaza. No, yo no me puedo ir a un pueblo donde solo pueda hacer 300 departamentos. Yo me tengo que ir a una ciudad que me garantice que puedo hacer 300 departamentos anuales por lo menos durante 5 años, ¿no? Ese es lo que tengo que tener cuidado. Tengo que tener demanda efectiva por 5 años, en el mismo sitio, porque todos estamos acostumbrados a que nuestros obreros sean gitanos, y si nos vamos de una ciudad a la otra nos sigan. Entonces ahí destruimos familias, porque está claro que el obrero va a tener tantas mujeres como ciudades hayan estado donde trabajando. Y es verdad, es verdad, es verdad. Yo lo he visto, o sea, yo me llevé a un trabajador de acá a Perú, dejó su señora acá, tuvo una, me lo llevé a Santiago. Me lo llevé a Concepción y salió con otra. Regresó a Santiago y salió con otra, y salió con 4 señoras, ¿no? Entonces, eso tampoco es lo que uno busca. Entonces, yo por eso estoy en un solo sitio. Mi gente es en un solo sitio y se queda y no la muevo, porque tengo que preocuparme de ellos. Entonces, como dijo Javier, hoy día nosotros estamos en 6 países, o sea, estamos trabajando muy fuerte, o sea, en Chile producimos 1.500 viviendas año, en Perú producimos 1.000, en Brasil 400, y en Miami y en Panamá recién hemos comprado, en Panamá sí a largo plazo, para 1.800 departamentos, en Miami para 560, y no está ahí Paraguay, porque ahí estamos haciendo un plan piloto que tiene que avanzar poco a poco. Es un país pequeño, ¿no? Ya definí mi producto, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Es definir cómo lo voy a construir, cuál es la tecnología que voy a emplear, ¿no? Y después que he definido qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer, tengo que documentar. Tengo que tener todos los procesos de cómo se va a hacer, para que no sea el maestro el que decide cómo se hace. Uno va y es el maestro el que decide cómo poner cerámica. No, nosotros tenemos documentados 250 procesos, con fotitos y con todo, cómo se hace y cómo no se hace, para que después nadie nos pueda decir, no, pues si nadie nos dijo que se hacía así. Entonces, eso se llega y se hace, ¿no? Entonces, si uno ve, estos son los tipos de productos,
No son tan aburridos si uno los piensa que son con solo 4 tipos de departamentos que se están combinando. A la izquierda hay altura, a la derecha es mediana altura, el que está abajo a la derecha es vivienda netamente social, a la izquierda todos, hasta la vivienda social con área verde amplia, porque tienen que ser dignas, ¿no? En Concepción los 2 de arriba son mediana altura, en Concepción no hago más de 8 pisos, porque el terremoto ahí fue muy grande, entonces mejor hasta 8 pisos llego con calma, y los de abajo son vivienda social, ¿no? Aquí en Perú, esto es Callao, Villanova, 2.500 departamentos, ahí sí ya estamos en 9 hasta 16 pisos hoy día, siempre con un patio central, es una característica de todos nuestros proyectos, ¿no? En Caraballo, con Enacor, estamos haciendo techo propio, en Lima, en departamentos, 55 metros cuadrados, todos terminaditos, ¿no? En Arequipa se desarrolló todo el terreno de Chayapampa, 2.000 viviendas, continuas también, ahí se hizo una mezcla de productos, ya eso venía de un diseño previo de Coinsa, con quien éramos socios en ese proyecto y finalmente se los compramos. En Arequipa tenemos un terreno ahí congelado en el plan regulador, la ministra del Ambiente, hace 8 años, para hacer 1.700 departamentos. Esto es Trujillo, donde tenemos 2 edificios, empezamos a construir el tercero y tuvimos que parar 2 veces porque nos fueron a pedir cupos amenazándonos de muerte. Y ahí vamos a ver qué hacemos. Esto es en Brasil, este es un proyecto con Crystal Lagoon, yo solo tengo 20% de ahí. Los 2 primeros edificios fueron terribles, como siempre cuando uno penetra en un país sin conocer nada es terrible. Contratamos una constructora, quebró, nunca nos dieron crédito. Ya la tercera torre la estamos construyendo directamente y está funcionando. En Brasil también he entrado ahora a hacer vivienda barata, que es lo que es más relevante, ¿no? Y esto es lo que se piensa hacer en Estados Unidos, son 560 departamentos, en lo que ellos llaman baja altura, que son 3 pisos, que es lo que pueden hacer sin ascensor, y hay una zona que tiene altura en 7 pisos. Entonces, en Estados Unidos el plano sí ha cambiado un poco más, porque hay otros conceptos, pero después lo que hacemos en todos los otros países, los planos básicos son los mismos, ¿no? La tecnología, cuando yo defino la tecnología, lo tengo estandarizado, bien estandarizado. ¿Y quién enseñó a hacer eso? Henry Ford, a inicios del siglo pasado. Y todavía nosotros no lo hacemos. Él es el mentor. O sea, uno tiene que ver cómo se hacen las cosas. ¿Qué otra cosa tenemos que preocuparnos? Tener un banco de terrenos, eso es importante, claro, eso implica una inversión. Y como yo dije al inicio, yo empecé todo esto de una situación económica bien precaria, con deuda, ¿no? Pero se ha podido hacer, entonces tengo que tener terreno por lo menos para 5 años, y hoy día, lamentablemente, tengo que tener bien implementado mi sistema para poder obtener permisos. O sea, cada vez obtener permisos es más engorroso en todo el mundo. Se los digo, en todo el mundo. El país más fácil de obtener permisos hoy día para mí es Brasil. El más difícil, Chile hoy día, que antes era fácil, ¿no? Perú, Estados Unidos y Panamá están ahí más o menos parejos. Bueno, hoy día nosotros hemos entregado esos 35.000 terrenos, estamos construyendo, 35.000 departamentos en esos países, estamos construyendo 2.700 departamentos y tenemos terreno para 20.000, comprado, pagado, no bodegado. En vez de poner la plata en un banco, llevarla a cualquier sitio ni nada, compro terreno. Y la plusvalía lo paga de más. Lo paga. O sea, ¿viene JP Morgan? No, JP Morgan no. Mi familia en un momento quería JP Morgan. A Dios gracias, los 2 últimos años pasados fueron terribles. Entonces, cuando viene JP Morgan, mi familia ya me dicen no, porque ellos tenían sus guardaditos y los tenían en bancas de inversión y perdieron todo. No todo, pero perdieron. Yo siempre he sido de la inversión real. Entonces, es una cosa que hay que ver. Adquirir maquinarias. Las fábricas tienen sus maquinarias. Y dicen, ¿cómo vas a comprar maquinarias? Bueno, yo tengo que ver cuál es mi sistema productivo y tengo que comprar las máquinas. El panadero compra su horno, compra su batidora, ¿no? Y todas las fábricas compran sus máquinas. Yo estudié cuáles son mis máquinas y las compro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uso yo? Moldaje. Antes usé EFCO, Unispan, ahora estoy con moldajes de aluminio. He usado Forza,
Peri 1, Peri 1 Plus. ¿No? Ahí uno va haciendo, pero hay que invertir moldaje. Y ojo, moldaje está primero porque es la mayor inversión. No se ve, no se ve espectacular, pero es donde más plata entra, ¿no? Después hago mi concreto en obra. Hace más de 28 años hago mi concreto en obra. Y recién Vesco se animó a comprar las primeras plantas de acá, ¿no? Entonces compro mis plantas, son unas plantas italianas, y hago mi concreto en obra. Tengo mi concreto justo a tiempo, en el volumen que quiero, cuando quiero. Yo controlo la calidad, ¿no? Después, grúas. Tengo grúas automontables que me permiten hacer hasta 8 pisos sin ningún problema, hasta 10 pisos. Porque claro, una grúa torre, montarla y desmontarla cuesta $10.000. Las automontables cuesta 500. Son más caras inicialmente, sí, pero en el largo plazo son más baratas. Entonces uso grúas automontables en todas mis obras y después, bueno, uso también siempre una retroexcavadora que me permite hacer. Ahora, en todas las fotos vieron la gente, porque la gente, lo más importante, es la que hace que las máquinas funcionen, ¿no? Ahí hay una secuencia, ahí se ve que están las grúas trabajando, está la planta y está toda la secuencia de construcción funcionando. ¿Qué más implica? Colaboradores permanentes. O sea, todos mis trabajadores tienen contrato indefinido, todos tienen vacaciones reales, pueden irse a descansar, ¿no? Y en Chile tienen una participación directa en las utilidades. En Perú todavía no lo hemos implementado porque para eso hay que llegar a madurez. O sea, las cosas no florecen en un día, ¿no? Pero se les puede dar una participación a los obreros y yo se las entrego, sujeta a ciertas reglas, no es gratis, más allá de lo que es la productividad misma, ¿no? Entonces, ¿qué hace? A la gente le interesa trabajar conmigo, porque le doy trabajo continuo, le pago bien, puede descansar, le presto plata, lo capacito. Entonces, es importante. O sea, yo tengo gente que entró de maestro, estudió, llegó a profesional y hoy día es profesional. Y lo contrato como profesional, no tengo ningún problema. Todos son realmente especialistas en sus labores, no son avenidos. Entonces, eso de ahí es lo que empieza a dar una productividad muy grande. Entonces, arriba está todos los profesionales y el equipo de dirección, y después las dos fotos son de líneas de producción, que le llamamos, y la de abajo es un congreso de mejora continua, que es un proceso que hacemos todos los años, tanto en Perú como en Chile, donde cada equipo presenta algo que haya que mejorar en la obra, así sea sencillo. Si ustedes ven bien la foto, se hacen en un subterráneo de la obra, o sea, no vamos, la productividad, o sea, no gastamos en hoteles, en salones, ni nada, hacemos en lo que tenemos. Lo que interesa es el conocimiento, no la fanfarria, ¿no? Una permanente enfoque de mejora continua. Ya estoy terminando. No sé cómo estaré de tiempo porque no he visto para allá que me dicen en el tiempo. Pero hay más tiempo para las consultas si quieren, ¿no? La mejora continua es sumamente importante, ¿no? Y es una cosa que ustedes la pueden aplicar a todo. Es muy simple. Requiere mucha disciplina, mucha voluntad y mucha perseverancia. Lo pueden aplicar como hijos, como padres, como esposos, como amigas y en su empresa. ¿Y en qué consiste la mejora continua? ¿No? Es en preguntarse, ¿cómo lo hice ayer? ¿Lo puedo hacer mejor hoy? Todos los días. Mi mujer me miró mal, ¿qué hice para que me mire mal? ¿Qué tengo que hacer para que me mire bien? Hoy día tenía planteado hacer tantos metros cuadrados de cerámica y no lo logré. ¿Por qué no lo logré? ¿Qué tengo que hacer hoy para lograrlo? Entonces, esa es una disciplina que si somos capaces de aplicarla día a día, vamos a llegar muy lejos. Bueno, ya lo he comentado bastante, pero tenemos que establecer sistemas dinámicos de distribución de beneficios. ¿Y por qué digo dinámico? Porque yo cada año tengo que estar pensando qué más le tengo que entregar a la gente. O sea, cuando nosotros cumplimos 25 años, hace 5 años, tiramos la casa por la ventana, entregamos un montón de cosas. Y después, bueno, vino la pandemia, le prestamos plata a la gente, antes que los gobiernos.
Después Chile se fue en una inflación alta, habíamos hecho un aumento de 5% a inicios de año, que era la inflación usual en Chile, y en mayo le metimos 15% de inflación, de aumento. Después del año siguiente, nosotros teníamos un sistema de trabajo permanente, pero que no era claro, o sea, eran contratados por obras, al año tenían sus vacaciones, al año se les cerraba el contrato, se le pagaban como si no hubiesen tenido vacaciones y se los volvía a contratar. Lo que hicimos ahora es, ok, todos con contrato indefinido. Eso significa que se supone que el día que yo despido tengo que pagarles un mes por año. No, les pago el mes por año todos los años. De manera que no me creo ninguna bola, me cuesta carísimo, pero estoy compartiendo con la gente. Entonces, yo me reúno en todas mis obras, yo le llamo acciones de gracia, me siento, converso, tomo con ellos, y uno me dijo, don Ernesto, ¿y cómo viene la mano para los 30? Yo lo miré y le dije, mira, yo te he dado esto. Ah, no. Y después vino el año pasado, ley de 40 horas en Chile, han cambiado la jornada laboral a 40, en un sistema progresivo. Y para el 1 de mayo dije, ok, todos a 40 horas desde hoy. Entonces yo agarré y le dije, mira, yo te he dado esto. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿No? No, ahí viene. Yo le dije, ahora me toca a mí. Va a venir en la siguiente año. ¿Qué vienen para los 30? Yo tengo que cosechar. Ya sembré, ya podé, ya esto. Ahora yo necesito que me devuelva. Porque también tenemos que ser conscientes, bueno, aquí no ha salido un estallido social, pero en Chile, desde el estallido social, la gente perdió un poco de respeto al sistema y se creen con derecho a todo sin querer poner nada. Entonces yo este año dije, ok, párele, ahora me toca a mí. Vamos a seguir creciendo, yo les voy a seguir ofreciendo trabajo. Hoy día en Chile han quebrado más de 300 constructoras, más de 200 inmobiliarias, ¿no? O sea, estar de pie es un mérito. Estamos de pie y tenemos trabajo para 10 años. Pero ahora yo voy a pasar la canasta. Yo le he estado regando y ahora tengo que pasar a sacar la fruta, ¿no? Entonces, hay una cosa que es bien importante, es que no tenemos que tener nuestro foco únicamente en el retorno económico, que es lo que muchas veces pasa. ¿Cuánto voy a ganar? En mi vida, lo que yo he hecho para llegar donde estoy es poner el foco en hacer las cosas de la mejor manera posible. Y cuando uno hace las cosas de la mejor manera posible, tarde o temprano, los frutos se dan, ¿no? Y eso es una ley natural, no hay ningún problema. Ahora, la cosecha nunca es inmediata, pregúntenle a un agricultor. ¿De acuerdo? Y insistir una vez más, desde el principio, hay que compartir con todos, si no, no hay nada. En resumen, yo he dicho, hay que dar para recibir. Yo primero tengo que dar. Lo que pasa es que muchas veces primero recibimos y esperamos dar. Entonces, cuando yo le dije a mi gente, oye, yo te he estado dando ya mucho, ahora yo quiero recibir un poco. No, si uno quiere resumir todo esto todavía en una frase mucho más chiquita y que está en el Nuevo Testamento, Mateo 7:12, y no es que me conozca de memoria, pero es, trata a los demás como te gustaría que te traten a ti mismo. Entonces, si nosotros somos capaces de hacer eso y somos capaces de llevarlo a la empresa, créame que los resultados son distintos. Y lo que yo planteo acá, y lo que estoy haciendo en todos los países es eso, montar la fábrica. En Estados Unidos vamos a tratar de hacerlo, ya les contaré si tengo éxito, ¿no? Entonces, creo que ya es el tiempo de las preguntas y agradecerles su atención. Gracias, Ernesto. Imagino que varios están pensando que capaz no es posible aplicar lo que ha dicho Ernesto en sus empresas o en la realidad de sus empresas. Pero créanme, digamos que sí, muchas de las ideas que están ahí son totalmente posibles. El tema, digamos, de aplicar, digamos, la industrialización a la obra es posible. El tema, digamos, de comprar moldajes propios son cosas que nosotros también, de alguna forma, también implementamos. Hablo un poco de la experiencia, digamos, de Vesco. Efectivamente, demoramos un poco en el tema de la planta de concreto, pero Ernesto ha hablado justamente de esto que él mostró con esta imagen, el modelo T, ¿no? El Ford que todos tenemos. Recuerden que después del modelo T vino también, digamos, finalmente Sloan con General Motors, donde también se habló, digamos, de segmentar. En la charla que tuvimos ayer, por ejemplo, Diego Ganosa también habló de la integración, esto de hacer las cosas por casa. Nosotros también creemos firmemente
la experiencia de hacer cosas por casa. Cuando en Vesco tomamos la decisión de hacer, por ejemplo, BIM, BDC, en lugar de subcontratarlo, decidimos desarrollarlo in-house. En la teoría de Ernesto, de generar, digamos, conocimiento, capacitación al interior. La estrategia de Ernesto es muy fuerte, digamos, en ser líder de costo. Ayer también Rodrigo Fernández nos habló del concepto de valor, esto de dar beneficios, de compartir también con el cliente. Si quieren llevarse algo, digamos, de las palabras de Ernesto, yo les digo esto, o sea, tienen que estandarizar antes de optimizar. O sea, es clave finalmente, digamos, ver la forma de que ustedes puedan estandarizar. Nosotros también lo hacemos inclusive en proyectos que hacemos para terceros. Si bien son edificios, un solo edificio con 5 o 6 tipos de departamentos, créanme que uno puede tratar de estandarizar la cocina, los baños, tratar de tener, digamos, dentro del departamento, no los 4 departamentos de Ernesto típicos, pero sí pueden de repente en sus proyectos procurar, digamos, estandarizar algunas partes, dormitorios, los baños. Y lo dijo también Ernesto, o sea, en lugar de tratar de diseñar, esto digamos, está jalado de un libro sobre hábitos, un hábito perfecto desde el principio, haz algo sencillo de manera consistente. Creo que eso también, digamos, es otro tema, digamos, que tienen que llevarse de las palabras de Ernesto. Voy a continuar ahora, dándole la oportunidad también tanto a Jorge como también a Carlos. Y yo tenía para ellos 3 preguntas que les voy a hacer, digamos, en forma continua, para que de alguna forma comentemos lo que hemos escuchado recién de Ernesto. Era, ¿cuál es su opinión sobre la productividad y su importancia en la actividad inmobiliaria? Esa sería la primera pregunta. ¿Cómo aplican ustedes hoy día en la realidad de sus empresas la productividad? ¿Y qué aprendizaje se llevan de esta presentación? ¿Qué recomendaciones creen que podrían aplicar de inmediato o qué otras ven más difícil de aplicar a la realidad de sus empresas? Muchas gracias, ¿cómo están? ¿Se escucha? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con Ernesto, felizmente, unos buenos años ahí en Coinsa. Yo soy constructor con corazón inmobiliario y acá he visto varios amigos y en verdad ninguno de los que están acá, o al menos no he tenido la oportunidad todavía de que me digan que el costo de su construcción está baratísimo y ni que salió menor de lo que estimaban. Entonces, siempre pasa todo lo contrario, siempre no llegamos al monto. Actualmente trabajo en Constructora Indarco, que somos inmobiliaria constructora. Tengo el mismo problema para mis proyectos propios. El costo de construcción, como decía Ernesto en una de sus PPTs, es el 50%. Entonces, si no somos eficientes, si no somos productivos en ese 50%, va a ser bien complicado que tengamos un margen, digamos, que estamos esperando, ¿no? Y al menos para mí, y que está alineado a lo que vemos en Constructora Indarco, la productividad es un poco más macro, está bien alineada también, lo que conversaron en el panel anterior, parte desde el diseño. O sea, la productividad para nosotros se ve en todo el ciclo de vida del proyecto, inicio, planificación, ejecución, control, cierre. Entonces, en cada una de esas etapas nosotros tratamos de ver cómo somos eficientes, cómo controlamos, y la única manera es medir, tratar de medir y tratar de saber en dónde estamos parados. Puedo mejorar, si no puedo medir y si no tengo la base de datos palpable, no puedo tomar las acciones correspondientes. Entonces, eso es algo que hacemos y claro, forma parte de la mejora continua. Yo tengo que seguir midiendo, aplicar las acciones, volver a medir, funcionó, no funcionó, es iterativo. Es iterativo, al menos en el rubro de construcción. Bueno, yo trabajé unos buenos años con Ernesto. Es increíble cómo la construcción, que nosotros le decimos la industria en la construcción, no tiene mucho de industria, es bien artesanal y Ernesto ha logrado industrializarlo. Otro tema importante es la mano de obra, tanto personal de casa como también los subcontratos, que también son mano de obra. Tenemos que capacitarlos, tenemos que fidelizarlos, tenemos que enseñarles. O sea, es un commodity importante en la ejecución. Los subcontratistas no son subcontratistas como los que pueden trabajar, no sé, en Miami. Es personal que la mayoría de ellos no está capacitado.
y simplemente su forma de tratar de sobresalir y sobrellevar la vida. Entonces, es nuestra responsabilidad también capacitarlos. Quisiéramos poder, al menos en mi caso, poder llegar a lo que plantea Ernesto y darles continuidad, que lamentablemente para muchos de nosotros no se puede, pero es un reto que de todas maneras debemos tener presente, ¿no? Hola. Bueno, muchas gracias. Yo soy Jorge Miranda. He estado manejando consultorías que ayudan a las empresas promotoras y constructoras a mejorar, a hacer más eficiencias, a tener mejores productividades. Y bueno, yo conocí los proyectos de Ernesto que ha hecho en Chile y también en Callao y en Arequipa. Es impresionante el nivel de productividad que ha llegado y a los niveles a los precios de venta también que ha logrado y también los costos que logra. Entonces, ya lo mencionó Carlos, Javier y Ernesto. Yo lo que quería complementar es la industrialización que hace Ernesto es extrema y también para las viviendas económicas, ¿no? Pero para otro tipo de viviendas, para otro tipo de nivel socioeconómico, yo creo que la pauta es muy similar, ¿no? Enfocarse en el diseño del producto con el diseño del proceso, una iteración e interacción en el diseño de producto con el diseño de proceso y armar todo un sistema de producción. Esa es la visión que tengo de la productividad, que es tener todo un sistema de producción en donde se integre el diseño, la logística, las fabricaciones, los transportes y la propia ejecución de obra. Esa es la productividad que creo que es la que te entrega los mejores resultados en vez de estar pensando en productividades aisladas por procesos aislados, que era una tendencia que existía y existe todavía en la construcción de ahora, ¿no? Entonces, como ejemplo de lo que hace Ernesto, pues yo he visto pues, que sus líneas de producción trabajan de acuerdo a la demanda, ¿no? La cantidad de departamentos, si se prende una línea de producción o dos líneas de producción, el match que hace del delivery con la demanda está muy bien manejado y eso tiene que ver con el sistema completo en el cual se ha diseñado, ¿no? Diseño, fabricación, logística, transporte y construcción, te entrega una salida que le llaman el throughput del sistema de producción que tiene que hacer match con la demanda. Entonces, si hay un mensaje que yo quería dar es enfocarse más en la productividad de todo el sistema completo que pensar en las partes. Y después de tener ya todo el sistema completo, ver cómo los involucrados se alinean a este sistema, claro, con incentivos para todos, lo que hace Ernesto es espectacular, pero en que todos ganen en todo este sistema de trabajo. Y de ahí vienen los modelos colaborativos. Estuve atento a la presentación que hicieron más temprano. Los trabajos colaborativos tienen que ver a que todos están enfocados a una sola meta. Y esa meta se puede dividir inclusive por periodos y hasta por semanas, ¿no? En donde todos están trabajando para lograr el sistema o la meta del sistema. Entonces, eso es posible hacerlo en proyectos inmobiliarios o en otros tipos de proyectos, a cualquier nivel, proyectos industriales, proyectos de otro tipo de edificaciones, etc. El criterio es muy similar. Bueno, eso es todo por hoy. Ok, bueno, quiero nuevamente agradecer a Ernesto por su presentación, también a Carlos y a Jorge. Si hay una idea que, reitero, quiero que se lleven de esto, creo que sí es posible industrializar la construcción. No es posible, como dijo Ernesto, de un día para otro, ¿no? Esto es como en un libro que leí hace unos días. Claro, uno no corre la maratón el primer día, es un proceso y uno parte de repente por ponerse las zapatillas, comenzar a caminar de repente hoy 10 minutos, mañana digamos 15, es un tema gradual. Y capaz no lleguen a correr esa maratón, pero por lo menos podrán llegar, digamos, a mejorar su estado, digamos, finalmente de salud haciendo, digamos, esa actividad deportiva. Entonces creo que es el tema del compromiso y la idea de comenzar a hacerlo, pero si efectivamente queremos llegar, digamos, a esos niveles,
de eficiencia en la industria de la construcción, que no lo ha logrado lamentablemente replicar respecto a la automotriz, hay que comenzar a dar esos primeros pasos y ponerse esas zapatillas para comenzar ese camino. ¿Tenemos ahora el espacio para unas preguntas? Sí, ya estamos. Hay 3 preguntas. Lo que les pido es que sea una respuesta por panelista, o sea, no hacer varios, una respuesta para poder incluir las 3. Para Ernesto Valle, dice la primera, en su exposición indicó la vivienda social debe ser digna y resaltó la importancia de compartir la productividad con el usuario final. En su opinión, ¿es factible dar un paso más y añadir la seguridad sísmica incorporando el aislamiento sísmico para la vivienda social? Bueno, tenemos que partir que todos los diseños de vivienda social, tanto en Perú como en Chile, son sismorresistentes. O sea, no es de que se construyan viviendas de que no vayan a responder sísmicamente en forma adecuada. Todas cumplen la norma. Los sistemas de aislación sísmica, amortiguadores, ese tipo de cosas, si a eso se refiere la pregunta, son aplicables más a edificios en altura, de gran altura. Si nosotros vemos la vivienda social como nosotros la trabajamos en Perú, en Brasil, en Colombia, en Chile, son edificios normalmente 10, 12 pisos, 15 pisos, pero todos con muros de hormigón, o sea, son elementos muy rígidos en los cuales creo que el hormigón se usa ya como un elemento que genera los ambientes y le permite ahorrar después procesos. O sea, cuando uno hace un edificio muy alto, de repente, claro, después de que ha hecho toda la estructura, pasa vistiéndolo con tabiquería, yeso cartón o Dios sabe Dios qué cosa, pero para la rigidez que tienen los edificios que nosotros usamos normalmente en viviendas económicas, usar sistemas avanzados de amortiguación sísmica, no sé si sea lo más apropiado. No soy un especialista en amortiguación sísmica, sí tengo conceptos claros de diseño estructural porque fui formado como estructural y todos los primeros diseños los estructurales de los edificios los hacía yo y los controlaba yo para que no me le pongan más fierro, ¿no? Entonces, pero primero ser muy claros de que sí son sismorresistentes. O sea, uno no podría construir una cosa que no vaya a resistir un sismo y, como digo, no estoy tan seguro de que puedan ser aplicables sistemas. Ir a mucha altura en vivienda, que es muy económica, es difícil también por los costos de mantenimiento que después ello implica, ¿no? Entonces, la vivienda económica, normalmente la económica, digamos para los segmentos más bajos, se busca que no llegue a más de 5 pisos, para que no lleve ascensor, ¿no? Ya cuando vamos a un sector que es un poco más pudiente, ya que tiene, ahí uno puede ir a mayores pisos. Por ejemplo, yo por norma, y eso lo pueden encontrar hasta por doctrina, no hago más de 15 pisos, ¿no? Hay en algunos proyectos que de repente entrado, heredado, puedo hacer más, pero en general mis diseños buscan tener 15 pisos porque busco una estructura, una forma. Ahora, puedo comentar que el día martes estaba con una gente que fabrica moldajes y que decían que hoy día los moldajes tienen que durar menos porque tienen que hacerse para que se usen en un solo proyecto y porque después los proyectos cambian y hay que botarlos a la basura, ¿no? Y que si uno ve Asia o India, antes se construían 5 pisos, de ahí pasaron a 10, a 20, ahora están en 50 y 60 pisos. No sé si llegaremos tan rápido a 50, 60 pisos y si eso podrá ser para vivienda realmente económica, ahí quizás, creo yo, pasando de 30 pisos, podría uno pensar en cosas más complejas para resistir las fuerzas sísmicas. Una pregunta más porque todavía tenemos un minuto. Si el cliente es cambiante, ¿cómo mantienes un enfoque centrado, valga la redundancia, en el cliente? El cliente es cambiante, pero siempre requiere un dormitorio, siempre requiere un baño y siempre requiere una cocina y un estar comedor. Y yo la primera estandarización que hice del producto fue el año 2011, porque si había una característica en mi empresa desde siempre, y Javier lo puede decir, es que yo era el único que
hacía los metrados y los presupuestos. Lo que en muchas empresas lo hacen al practicante, al recién salido, yo sostenía que cuando uno hacía el metrado y el presupuesto, definía si iba a ganar o perder plata en la obra. 1. Y 2, me permitía conocer en absoluto detalle el proyecto. Entonces tenía proyectos y me tocaba entrar a proyectos que habían 17 y 18 tipos de departamentos distintos para el mismo programa. Entonces, cuando yo estaba haciendo los metrados y tenían 5 centímetros más, 5 centímetros menos, o sea, simplemente estudié, analicé, regresé, vi mi libro de arquitectura de Newfer, que tenían las medidas, todo, y establecí cuáles eran las medidas que tenían que ser más o menos estándares, ¿no? Uno puede decir, los clientes son cambiantes, pero todos los autos, la mayor parte de los autos, son de 4 puertas, de 5 personas. Bueno, habrán los subs y los otros, pero el auto básico es estándar, ¿no? Entonces, sí se puede estandarizar, los cambios no son tan grandes. Ahora, uno podría decir, las familias están cambiando, tienen más, menos hijos, pero bueno, o sea, yo hago, en Chile, en Brasil se hacen de 2 dormitorios, porque ahí ya simplificaron más la familia, creo yo. Pero yo, por ejemplo, yo no construyo 2 dormitorios ni en Perú ni en Chile, todo es 3 dormitorios. Mi variación es si tienen 1 o 2 baños, y trato de no combinarlos en un mismo proyecto, porque si no todo el mundo quiere el de 2 baños, ¿no? Y si son 5 o 6 camas. Pero, y si, bueno, si es una pareja sola, bueno, no me va a comprar a mí. O sea, también si ustedes miran por ahí, en mis diseños yo estoy orientado a la familia. Por eso siempre insistí en que tengo patios centrales, tengo juegos infantiles, a la familia.